Hola a todos, bienvenidos queridos amigos, oyentes y seguidores de esto que hemos dado en llamar Historia en Podcast. Episodio número 6 de la tercera temporada ya, o como siempre digo, si vienen acumulando desde los comienzos allá con el primer episodio que hablaba sobre el feudalismo, episodio número 26, el presente. ¿Sí? Estamos abocándonos de lleno a lo que es la historia de nuestro país, la historia argentina, contándola, como siempre lo repito, de manera dinámica, fácil, tratando de abocar todas las realidades, tratando de abocar todos los puntos de interés que generalmente están pasados por alto dentro de nuestra historia nacional. ¿Sí? Un espacio para enriquecerse, un espacio para ayudar a contribuir a la difusión de la historia y sobre todo, particularmente lo que me interesa, de la historia de nuestro país. En el episodio de hoy hablaremos de, siguiendo la línea cronológica que hemos planteado ya anteriormente en los capítulos anteriores, ¿sí? El denominado proceso de autonomías provinciales, ¿sí? En los libros de historia suelen llamarse las Provincias Unidas del Río de la Plata o las Provincias Unidas de Sudamérica. Bueno, en realidad yo le pondría otro título. De arranque nomás, ya sugiriéndole algo de mis pensamientos, le diría las Provincias Desunidas del Río de la Plata. ¿Por qué digo esto? Porque se va a abrir después de la batalla de Cepeda en el año 1820, ¿sí? En donde se van a enfrentar, como ya hemos repasado en su momento, las fuerzas federales de López y Ramírez, ¿sí? Uno gobernador de Santa Fe y otro gobernador de Entre Ríos respectivamente, versus, digamos, contra las tropas centralistas porteñas al mando del director supremo Rondó, ¿sí? Ese triunfo de las fuerzas federales marca el fin de la experiencia centralista porteña, conocido como el Directorio, que venía existiendo ya desde el año 1815, y por lo tanto da inicio al denominado proceso de crisis de los años 20, ¿sí? Que, digamos, por lo general en los libros de historia está conocido este proceso como el de las autonomías provinciales, un título que me parece bastante correcto, ¿sí? Esta crisis de los años 20 en donde las provincias se supusieron a sí mismas autónomas sin depender de ningún poder central, ¿sí? Necesito, antes de avanzar en este sentido, hacer una aclaración, digamos, previa antes de continuar y profundizar en esta cuestión de las autonomías provinciales. Primero, que las provincias argentinas que teníamos alrededor de los años 1820, de toda la década de 1820, no son las mismas que contamos en la actualidad en nuestro país, ¿sí? Esas provincias de esos años habían comenzado a surgir como un proceso de desintegración territorial de las intendencias y las gobernaciones del ex virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Esa desintegración va a comenzar en el año 1813, en donde mediante un decreto del segundo triunvirato se separa en primera instancia, 1814, ya Entre Ríos y Corrientes se separan de la Intendencia de Buenos Aires, y Tucumán también se separa de Salta en ese mismo año, para que 4 años posterior, en 1818, Santa Fe también va a dividirse de la Intendencia de Buenos Aires, ¿sí? En 1820 La Rioja se separa de Córdoba y Santiago del Estero del Tucumán, y Cuyo, a su vez, que se había, como dije al comienzo, se había dividido de la Intendencia de Córdoba, Cuyo se va a dividir en ese mismo territorio en 3 partes, que va a ser las actuales provincias de Mendoza, San Luis y San Juan. Y en 1821 Catamarca se va a erigir como provincia autónoma, ¿sí? Esto hace un total, junto con Salta, Misiones y Buenos Aires, más las que nombré, de 14 provincias, ¿sí? Bien, aclarado esto, por las dudas, para no confundir, recordemos que el territorio de la Patagonia y el territorio del Gran Chaco todavía no estaban siendo parte de las provincias unidas o desunidas, como me gusta llamarlo a mí, ¿sí? Bien, siguiendo, entonces, con el fin de ese gobierno centralista del Directorio en el año 1820, después de la batalla de Cepeda de dicho año, las provincias van a comenzar a estar abocadas a la creación de una estructura interna, ¿sí? Tratar de darle forma institucional a través de leyes orgánicas o lo que fuere, para tratar de justamente crear esa estructura de gobierno que le permitiera subsistir, ¿sí? Tanto en tiempo como en espacio, digamos, la cuestión de no perder territorio frente a la avanzada de ejércitos de provincias enemigas. ¿Por qué digo esto?
Porque ese proceso de crear las estructuras políticas e internas de cada provincia va a ser un proyecto bastante difícil, ambicioso primero y difícil en segunda instancia. Entonces, muy lentamente, paulatinamente, procesualmente, van a comenzar a surgir constituciones, leyes orgánicas, nuevas instituciones que le van a dar forma a esas estructuras internas de cada una de las provincias, comenzando el proceso de construcción de los estados provinciales, que, como ya dije, fue bastante disparejo y ya vamos a ver el porqué, ¿sí? A partir de entonces, los gobernadores van a tomar el rol político fundamental, van a tener una actuación política que va a ser esencial para la construcción de esas estructuras políticas de cada una de sus provincias, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser la máxima autoridad política en el ámbito local o provincial. Por lo tanto, guardan en sus manos la capacidad de crear todas aquellas leyes e instituciones que le permitan el funcionamiento administrativo y político a su respectiva jurisdicción, digamos, ¿no? Para el año 1820, estos gobernadores van a ser, no van a surgir de la nada, no van a ser tipos para nada humildes, digo, de bajos recursos. Todo lo contrario, los gobernadores, estos personajes esenciales en la política del periodo, van a ser realmente personas reconocidas en sus provincias, con muchas influencias, que venían del seno de familias de muy buena condición económica, acaudaladas. Van a ser queridos por la masa popular de cada una de sus provincias, y la mayoría de ellos va a tener una destacada participación en las guerras por la independencia, y que ahora, lograda la independencia y rota ya la experiencia centralista del directorio, es necesario que estos tipos con un determinado pasado en cuestiones militares y civiles decidan ponerse a construir las estructuras de su provincia, y además con buena posición económica, lo cual para esa época no era menor. Y ahí se da el proceso de formación de estos caudillos locales, que ya algo hemos hablado en el episodio anterior, ¿sí? Entonces van a comenzar a aparecer en cada una de las provincias estos caudillos, estos gobernadores, estos líderes políticos encargados de fortalecer o crear, en la mayoría de los casos, esas estructuras internas del aparato y del Estado provincial, ¿sí? Por ejemplo, voy a nombrar algunos simplemente como para hacer un repaso, porque quiero llegar a una conclusión final. En la provincia de Santa Fe tenemos al gobernador Estanislao López, que va a crear su propia constitución en el año 1819. Va a ser, de hecho, el primer estado provincial en surgir. Por el lado de Tucumán, a Bernabé Araoz, que va a formar su carta orgánica provincial en el año 1820. Fernando Zuviría en Salta en 1821, al igual que Juan Bautista Bustos en Córdoba. Por el lado de Catamarca, que va a tener su constitución en el año 1823, el encargado de la creación del Estado catamarqueño va a ser Eusebio Gregorio Russo. Salvador María del Carril, un caso paradigmático bastante interesante de analizar, por el lado de San Juan, que va a tener su ley fundamental en 1825. Y por último, Facundo Quiroga en La Rioja, el famoso tigre de los llanos, ¿sí? Al cual Sarmiento le dedica no varias páginas, sino un libro completo analizándolo como el personaje más nefasto dentro de ese proceso que hemos analizado en el capítulo anterior del caudillismo, ¿sí? Un personaje que Sarmiento lo va a vincular a la barbarie directamente, en esos estadios de la evolución humana que en algún momento ya hemos hablado, en la época, en la Belle Époque del movimiento del imperialismo europeo. Bueno, Sarmiento va a estar mirando mucho a Europa y va a decir: este tipo, este Quiroga, que se la dio de gobernador, de caudillo y qué sé yo, fue el representante más nefasto de este movimiento. Y de hecho el título de su libro se va a llamar Facundo, civilización o barbarie, digamos, ¿no? O seguimos en la barbarie del caudillismo o nos civilizamos, dirá Sarmiento. Así que va a ser justamente uno de los casos más paradigmáticos, el de Quiroga. ¿Qué guardan en común y por qué los nombro a todos estos gobernadores? Porque todos ellos van a ser federales, ¿sí? Van a estar dentro de lo que todavía no va a ser un partido, sino una especie de paradigma acerca de la construcción del Estado argentino post-independencia, que van a buscar evitar el control político en manos de un poder central que generalmente, como fue la experiencia del directorio, radicaba en la provincia, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La historia clásica, ¿sí? La historia que contó Sarmiento, la historia que contó Mitre, ¿sí?
allá en los albores de la formación del Estado moderno en Argentina, 1880, sobre todo el caso de Mitre, van a poner a los federales, ¿sí? A los caudillos federales, y los van a tomar como ejemplo de poco compromiso para la formación del Estado Nacional. Ya está citado el caso de Sarmiento. Mitre va a decir, bueno, en realidad estos tipos no les interesaba mucho unirse, sino su propia carrera política. Yo no diría que hay que dejar de todo de lado esa proposición de la historia clásica, sí tomarla con pinzas y ver en qué puntos se puede analizar, porque la realidad y el proceso del revisionismo histórico en los últimos años ha llegado, por ejemplo, a entender que estos caudillos federales reconocían, en realidad lo que hacían, digamos, era reconocer la libertad y la independencia sumado a la autonomía de cada provincia, ¿sí? Es decir, cada provincia tiene que ser autónoma. Pero eso, digamos, lo que estos tipos pensaban, no los llevaba a ellos a la resignación por la conformación de un Estado nacional, ¿sí? Por eso las constituciones provinciales emplearon incluso con frecuencia los términos de república argentina o de Estado argentino, digamos. Los tipos estaban aludiendo a la idea de formar una unión que superara las marcas provinciales, pero que a su vez respetara las autonomías de cada uno de esos territorios de provincia, ¿sí? Entonces, dada esta circunstancia, van a comenzar a surgir acuerdos y tratados para, en primer punto, digamos, delimitar los límites provinciales. Uno de los tratados más famosos en este sentido va a ser el Tratado de Vinará del año 1821, en donde se va a separar la provincia de Santiago del Estero de Tucumán, ¿no? Logrando ahí ya una especie de emancipación y un reconocimiento de la independencia y de la autonomía que estos caudillos federales entendían que tenía cada territorio provincial, ¿sí? Y además se van a dar una serie de acuerdos también para la cooperación interprovincial, digamos, reconociéndose todas las provincias como espacios administrativos, organizativos y políticos independientes entre sí, colaborativos al mismo tiempo y que a la vez reconocían en sus estatutos, en sus cartas magnas provinciales, la necesidad de recurrir a una unión que superara justamente ese plano local y provincial y, digamos, lo que en definitiva se puede entender a la luz del presente, la formación de un Estado, federal, digamos, a diferencia de lo que había surgido entre el año 1815 y 1820, ¿sí? Eso en el plano de las provincias, porque muchas veces se analiza la cuestión de la formación del Estado con una mirada, los historiadores del interior le decimos, una mirada muy porteñocéntrica, ¿sí? Centrada no en Buenos Aires como provincia, sino en la ciudad portuaria, de ahí el porteño, ¿no? Esa mirada porteñocéntrica generalmente dice, pero Buenos Aires era muy difícil gobernarlo. Sí, lo vamos a analizar y es lo que sigue, pero también las provincias estaban enfrentando sus situaciones que ya hemos analizado en el capítulo anterior, que no eran para nada fáciles, ¿sí? Para nada prometedoras acerca de un futuro próspero, y justamente lo que trataban de buscar era un contexto en donde se vieran beneficiadas y no tan abarrotadas o directamente enmarcadas dentro de lo que el propio Buenos Aires entendía que deberían ser las divisiones administrativas provinciales, ¿sí? Bien, aclarado ya el panorama del interior, digamos, ¿qué pasaba mientras tanto en Buenos Aires? Porque es cierto, sería mentir el no mencionar que el Estado argentino se formó desde Buenos Aires y con una mirada muy porteñocéntrica, digamos, ¿sí? Mientras tanto pasaban otras cosas, pero el Estado se forma en Buenos Aires. ¿Cómo era gobernar Buenos Aires, me pregunto, en los años 1820? Bien, después de la batalla de Cepeda, con el fin del directorio, con el fin del Congreso, con el fin de la Constitución centralista de 1819, se va a nombrar como gobernador provisorio a Zarratea, ¿sí? Que va a ser el encargado de acordar los términos de paz con Santa Fe y con Entre Ríos. En ese sentido se firma el 23 de febrero de 1820 el famoso Tratado de Pilar, ¿sí? Que, entre otras cosas, decidía, por ejemplo, que los representantes de las provincias se reunieran para tratar de sancionar y llegar a un acuerdo en la formación de una constitución federal, ¿sí? Y aparte, otro aspecto de bastante resonancia y de interés particular, sobre todo para la zona del litoral de nuestro país, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, establecía este Tratado del Pilar la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay. ¿Por qué? Porque la entrada a estos ríos desde el Océano Atlántico estaba, digamos, no interrumpida, pero al menos primereada, ¿sí? En jerga criolla, estaba primero controlada por Buenos Aires, por el puerto y la aduana de Buenos Aires, a través del cruce del Río de la Plata. Entonces, si no se permitían ingresar barcos, si Buenos Aires no permitía ingresar barcos, el litoral quedaba prácticamente sin comercialización
teniendo incluso dos ríos de gran magnitud para tal fin, ¿sí? Después de ese tratado del Pilar, los porteños van a ver y van a pensar que justamente ese acuerdo va a ser bastante perjudicial para sus intereses, ¿sí? En ese contexto, Balcarce, ¿sí?, va a querer poner fin al gobierno, a la gobernación de Zarratea, pero por acción del propio Ramírez, que tenía sus armas apuntando a la ciudad de Buenos Aires, no, digamos, van a impedir que Balcarce derroque a Zarratea, ¿sí? Posteriormente, Dorrego, en la batalla, el famoso Manuel Dorrego, ya veremos posteriormente el porqué. Dorrego, en la batalla de Pavón del año 1821, va a derrotar a las tropas de Ramírez, pero posteriormente va a ser derrotado él por el entrerriano, digamos, por el propio Pancho Francisco Ramírez, ¿sí? ¿Por qué aclaro esto? Porque es necesario hacer notar que la situación de Buenos Aires era realmente complicada y el litoral estaba en una puja de poder bastante interesante que ninguno quería perder, digamos, era una batalla, era una lucha de suma cero, ¿sí? Lo que uno perdía el otro lo ganaba y viceversa. Fíjense el ejemplo acá que acabo de dar de la batalla de Pavón del año 1821. En ese contexto de desorden, de cuasi anarquía, ¿sí?, de militares controlando el poder, ¿sí?, y de una lucha entre facciones unitarias y federales bastante interesante, para surgir la intervención de los hacendados. Recuerden que en el capítulo anterior ya les aclaré que el proceso de ruralidad, ¿sí?, el surgimiento de hacendados, de terratenientes, va a ser bastante interesante. En la campaña bonaerense, en el campo bonaerense de la provincia de Buenos Aires, digo, va a haber un hacendado, un terrateniente que va a comenzar a ganar bastante poder y bastante influencia política, porque el poder económico ya lo tenía. Estamos hablando de Juan Manuel de Rosas, que ante esta situación va a acudir, va a intervenir en las riendas, en los telones políticos, para influenciar la llegada al poder de la gobernación de Buenos Aires de Martín Rodríguez, ¿sí?, que se va a ver justamente fortalecido durante su gobierno por el apoyo de las milicias que justamente Rosas tenía a su mando, ¿sí? En noviembre del año 1820, del problemático 1820, va a firmar Rodríguez el famoso Tratado de Venegas, en donde se acuerda justamente la paz entre las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe, dando de esta forma el fin a las hostilidades y a ese proceso de hostilidades. Fíjense ustedes cómo retomamos lo que hablamos en el capítulo anterior, en donde el poder de los terratenientes, de los hacendados, en este caso de Juan Manuel de Rosas, ayuda a poner calma y paños fríos a una situación de conflicto civil, ¿sí?, de conflicto de carácter político civil, digamos, ¿no? Una guerra que está enfrentando a argentinos contra argentinos, digamos, en ese momento a habitantes de las Provincias Unidas contra habitantes de las Provincias Unidas, lo cual, esa intervención de Rosas hace que se logre apaciguar la cuestión. Desde allí, entonces, la gobernación de Rodríguez va a ser uno de los intentos más exitosos de la institucionalización del Estado provincial en lo que hoy es nuestro país, digamos, ¿no? Va a tener el apoyo del famoso Partido del Orden, que estaba formado por la élite de Buenos Aires, en donde el lema justamente era paz, civilización y progreso. Fíjense ustedes que, para usar una terminología actual, que progres los porteños de esa época, ¿no?, que estaban apoyando con este Partido del Orden, como si el orden fuera algo propio. Siempre el orden está en nosotros, digamos, el desordenado es el otro. Bueno, este Partido del Orden justamente lo que buscaba era organizar y ordenar, pacificar y hacer muy progresista una Buenos Aires, pero siempre en base a una mirada propia, ¿no?, en donde el desordenado, el enliado, y en una jerga muy argentina, el quilombero es el otro, digamos. Nosotros estamos siempre por fuera de eso, ¿no? Bueno, como para pensarlo al menos. Para lograr ese lema de paz, civilización y progreso, digamos, se va a poner en marcha un plan de reformas, tanto administrativas, eclesiásticas, como sociales, culturales, económicas y hasta incluso urbanas, ¿sí?, que vamos a desarrollar una por una, que son las famosas reformas rivadavianas, ¿sí?, que era Bernardino Rivadavia, va a ser justamente el primer ministro que Rodríguez tiene en su gobernación, ¿no? Va a comenzar a aparecer este nombre de Bernardino Rivadavia, que vamos a ver en dónde desemboca, porque no va a ser nada menor el pasaje de Rivadavia por la política, ¿no? Asimismo, me es necesario aclarar que para esos momentos Buenos Aires no tenía una constitución como el resto de los estados provinciales, sino que tenía una serie de leyes fundamentales, como por ejemplo la ley electoral que le daba forma a ese estado bonaerense,
en donde se establecía que todo hombre libre mayor de 20 años y sin restricciones ni económicas ni de propiedad, como era la cuestión de los vecinos coloniales, podían acceder al sufragio, ¿sí? Y por otro lado, la famosa Sala de Representantes, que era quien elegía el gobernador, convirtiéndose de esta forma en el organismo con más poder del momento, tanto a nivel político como a nivel económico y como también a nivel administrativo. ¿Sí? Esa Sala de Representantes, esa Junta de Representantes, que va a ser la que mayor incidencia política va a tener en el periodo, ya vamos a ver el porqué también, ¿sí? Como verán, en esta parte de historia argentina, a uno que le apasiona el tema le da ganas de contarla de repente, ¿sí? Así como que aflorar a borbotones la historia, digamos, ¿no? Bueno, en realidad es un proceso largo, complejo. Yo he decidido ir dividiéndolo por capítulos para tratar de hacer más amena y no tan larga cada una de las explicaciones, ¿no? Bien, esas reformas rivadavianas, ¿sí?, van a tener varios aspectos. En primer lugar, a nivel administrativo, vamos a decir que esas reformas impulsadas por el primer ministro de gobierno de Martín Rodríguez tenía como objetivo disolver el cabildo de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad de Luján, cosa que finalmente termina sucediendo, ¿sí? Se va a crear una justicia con mayores instancias, ¿sí?, lo cual hace del aparato judicial algo mucho más serio y menos arbitrario, ¿sí? En el aspecto militar van a pasar a retiro a oficiales que habían participado durante la Revolución de Mayo, justamente para disminuir el gasto y para formar un ejército mucho más eficiente que ya se fuera desprendiendo de los antiguos órganos militares, ¿sí? En cuanto a lo eclesiástico, en 1810 nuestro incipiente país estaba ya marcando la ruptura con el Vaticano, ¿sí? Por lo tanto, en este momento, con estas reformas rivadavianas se van a disolver las órdenes religiosas que estaban en nuestro territorio, confiscándose todas sus propiedades y pasando a manos del Estado, ¿sí? Y además, y acá viene algo interesante para traer a nuestros días y analizar, ¿sí?, estas reformas de Rivadavia no permiten que la feligresía en su conjunto pudiera mantener al culto, digamos, mediante el sistema del diezmo, lo cual, ¿sí?, el culto católico, ¿sí?, pasa a estar en manos del control del Estado. ¿Qué quiere decir esto? El Estado pasa a mantener a la religión, ¿sí? Fíjense qué tan actual es este debate en cuanto a la separación de iglesia y Estado. Bueno, se viene planeando ya desde 1820 la participación y la manutención económica que el Estado le realiza a la Iglesia Católica, ¿sí? En cuanto a la cultura y a la beneficencia pública, en 1821, mediante estas reformas, se va a proceder a la creación de la famosa Universidad de Buenos Aires, que va a ser la antesala de la actual universidad, de la actual UBA, digamos, ¿sí? También se va a crear el Colegio de Ciencias Morales, fíjense ustedes el término, que es el actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Se va a crear nada más y nada menos que la Sociedad de Beneficencia, que va a estar controlado por mujeres de la élite porteña, para, digamos, persiguiendo la finalidad de la educación y la asistencia, tanto en la enfermedad como en la pobreza, ¿sí? Va a ser interesante analizar, no lo vamos a hacer ahora en profundidad, pero analizar, les sugiero, digamos, si les interesa, analizar a la Sociedad de Beneficencia, porque va a ser el primer intento de quitar el control de la iglesia sobre ciertos aspectos de la sociedad e insertar, por consiguiente, a las mujeres a la vida política pública, darle mayor visibilidad. Algo bastante loable. Lo que pasa que esa Sociedad de Beneficencia, a manos de la élite femenina porteña, ¿sí?, va a ser también partícipe de un hecho realmente lamentable, que era el repartimiento de indios, digamos, este era el nombre que recibía, de los capturados de los pueblos originarios de nuestro territorio, en todas las campañas al desierto, el mal llamado desierto que se realizaban, justamente para quitarle tierra a los grupos aborígenes, y los sobrevivientes eran ofrecidos en una especie de caridad a las familias ricas porteñas para el trabajo casi servil, digamos, ¿no? Todo junto, digamos, dentro de la misma bolsa que fue la Sociedad de Beneficencia, que reunió a grandes personajes femeninos de la historia argentina, como por ejemplo la propia Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no?, tan reconocida por
por el himno nacional argentino. Bueno, en realidad una mujer con mucha cintura política, que se pudo adaptar tanto a unitarios, a federales, a Sarmiento, a Rosas, a Urquiza. Bueno, una mujer con una larga trayectoria en el seno de la élite porteña, digamos, ¿no? Como para analizar ahí el rol de la mujer en la política, bastante interesante también, ¿sí? En cuanto a la economía, se va a crear el banco de descuentos, ¿sí? Que va a estar autorizado para emitir billetes y va a ser justamente el encargado de pedir el empréstito de Baring, que ya algo hemos hablado en el episodio anterior. Supuestamente nuestro país estaba necesitando dinero para la construcción, la renovación, digamos, del puerto y la ampliación del puerto de Buenos Aires. Ese dinero que se pide también estaba destinado a formar pueblos en las fronteras con el Indio, digamos, las llamadas fronteras con el Indio. También destinado a la creación de 3 ciudades entre la ciudad de Buenos Aires y Carmen de Patagones, y formar, también con ese dinero, digamos, el sistema de agua corriente para la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, estamos hablando de un centralismo porteño casi avasallador, porque estamos pidiendo un dinero que va a pagar toda la provincia de Buenos Aires en primera instancia, pero que después lo terminará pagando el Estado argentino recién en 1903 para realizar obras que supuestamente iban destinadas a Buenos Aires. La cuestión es que se pidieron 2.8 millones de libras esterlinas y se terminaron pagando 23.7 millones en el año 1903. Para pedir ese empréstito a la Baring Brothers se pusieron en garantía las denominadas tierras públicas de nuestro país. Fíjense ustedes lo interesante del periodo y del proceso, digamos, ¿no? Además, de esos 2.8 millones que se piden en libras esterlinas, llegan al país solamente alrededor, digamos, aproximadamente 500.000 pesos, digamos, 500.000 libras esterlinas, muy lejos de los 2.8 millones que se habían pedido, porque se le descontaron intereses de manera prematura, digamos, y la cuestión es que ese dinero, ya veremos, no se terminó utilizando para ninguno de los objetivos que se habían planteado. También en la economía se llevó a cabo la famosa ley de enfiteusis, en donde las tierras quitadas, robadas, diría yo, a mi gusto, a los pueblos aborígenes, van a ser alquiladas, pongamos entre comillas la palabra alquilada, a los amigos del poder, ¿sí? Justamente a los amigos de los gobernantes de Buenos Aires del momento, lo cual lleva a un proceso de concentración de tierras en manos de muy pocas familias, entre los que se beneficiaban, obviamente, los hacendados, que ya venimos analizando desde el anterior capítulo, que van a jugar un rol fundamental en este proceso de la política de estos años. Justamente esta ley de enfiteusis va a permitir el avance sobre las denominadas tierras aborígenes, las tierras del indio o el desierto, el mal llamado desierto, que ya analizaremos en próximos capítulos, lo cual va a llevar a la expansión no solo territorial, sino también económica de la provincia de Buenos Aires. Bien, amigos, como para concluir y redondear el episodio de hoy, hemos estado analizando ese proceso denominado las autonomías provinciales o las provincias unidas del Río de la Plata, lo cual a mí me gusta decir, como aclaré en un comienzo, las provincias desunidas. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar un proceso en donde cada uno de los organismos y de las instancias provinciales va a buscar estructurarse internamente, buscar el orden político, ¿sí? Y en eso se va a generar un proceso de lucha interna entre facciones en puja, tanto unitarios como federales, lo cual va a dar como resultado dos panoramas totalmente diferentes. Una Buenos Aires bastante próspera y un interior que va a tratar de rebuscárselas a sus formas. En este capítulo hemos analizado los dos puntos de vista y las dos realidades para no dejar de defender también desde Historia en Podcast el federalismo que nuestro país pregona pero no siempre ejerce. Bien, hemos llegado al final del capítulo de hoy. Dejo como siempre mis redes sociales, Luquitas Bota, me pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, y allí podemos, como ya estamos haciendo, intercambiar ideas, propuestas y puntualizar en algunos focos de interés que muchos me están haciendo llegar. Bien, amigos, los dejo con la promesa nuevamente de encontrarlos en un próximo capítulo en donde estaremos analizando ya el gobierno de Rivadavia y los intentos de formar un Estado nacional centralizado con una serie de congresos constituyentes hasta llegar a los albores, a los inicios, digamos, del primer gobierno de Juan Manuel de Rosas. Muy bien, amigos, hasta la próxima será con promesa de encontrarnos nuevamente. Lucas Bota los saluda. Adiós.